Gracias, pastores. Conexiones divinas. ¿Cuántos creen en las conexiones divinas? Amén. Realmente nosotros fuimos a Estados Unidos por una conexión divina. Teníamos la iglesia en Arrecifes, allá por los 90, 92, 93, por ahí. Y yo comencé a viajar a algunos congresos en Latinoamérica. Fui a Venezuela y justo casualmente en Venezuela me hice amigo de Ulises porque viajamos juntos en un avión y ahí lo conocí, íbamos juntos, uno al lado de otro. Y bueno, allí en Venezuela, en los congresos apostólicos y proféticos, allá en la década del 90, allí estábamos con hambre de la palabra. Dios bendice a los que tienen hambre de la palabra. Eso nunca debe fallar en tu vida. El tener hambre de la palabra hace que Dios siempre tenga algo más para tu vida. Siempre hay algo más de Dios. Y en esa época, viajando en uno de los congresos en Caracas, estábamos en un hotel con un pastor amigo y resulta que estábamos en el cuarto piso y había varios argentinos y también gente de Estados Unidos, latinos de Estados Unidos, y tuvimos una experiencia bien fuerte, porque veníamos de las reuniones del Poliedro y resulta que, bueno, entramos en un ascensor, vamos al cuarto piso. Y cuando estábamos en el ascensor, había una mujer mayor así al lado mío y el Señor me dijo, metele la mano que está enferma. Y como yo soy bien intrépido, más o menos como el pastor Rubén, allí le metí la mano y le cayó la unción, le digo, sé sana en el nombre de Jesús. Y se sintieron unos ruidos a hueso y se le acomodó la cadera. Y salimos todos en el cuarto piso hablando en lenguas. Nos cayó el Espíritu Santo. Y allí la mujer, claro, me dice, yo vivo en Estados Unidos, dice, me congrego en una iglesia en Estados Unidos, dice, ¿por qué no viene? Yo hablo con mi pastor, así lo invitamos. Y yo dije, bueno, la mujer está emocionada por lo que le pasó, pero me dejó los datos. Y en Arrecifes, orando, el Señor me dice que me contactara, que fuera, y aparecí en Nueva York. En un basement, eso como un sótano que le llaman, pero todo como un departamento. Allí me recibieron y venían las personas y yo me sentía el apóstol Pablo, ¿no? Porque venía gente de todos lados y oraba por la gente y se sanaban, se liberaban. Y vino un matrimonio que eran pastores y el Señor me dio una palabra de ciencia que estaban sufriendo una división. Y se lo dije. Y la mujer que estaba, la esposa que estaba sentada así en una escalera del basement, cayó al piso y de repente el Espíritu Santo empezó a ministrar. Entonces el pastor me dice, yo tengo una iglesia en Queens, dice, y tengo 2 servicios el domingo. Vení a predicar. Fui a predicar, hubo liberaciones, hubo sanidades, y de repente me dice el pastor, me caíste bien. Para hacerle el cuento corto, me hizo la visa religiosa, nos dio un sueldo de 1 año y medio para abrir la obra de Miami. Diga, conexiones divinas. Diga, conexiones divinas. Diga conmigo esto, cuando Dios te quiere bendecir, te conectan con su gente. Y cuando el enemigo te quiere maldecir, también te conecta con su gente. Esto es una realidad. Y allí comenzó un viaje en Estados Unidos durante 20 años. Pero quiero compartirte un poco mi testimonio, porque para eso el Señor nos trajo en esta noche y un poco una palabra para sembrar una semilla. Hace muchos años, yo era muy joven,
y estuve atado por las drogas. Soy de la época, tengo 67 años. A los 15 años empecé a drogarme. Soy rockero. Tenemos una banda de rock ahora, cristiana. Está redimida ya la banda. En el verano pasado tocamos en Gesell, había como 20.000 personas en la playa que estaban todos desesperados, tanto tiempo encerrados, y el Señor ganó gente allí, salvó almas, amén. Así que estoy planificando hacer un desastre para el reino en el verano con la banda, amén. Bueno, mucha droga, anfetamina, marihuana, durante mucho tiempo, 20 años. Y allí el Señor me toca a los 33 años. Pero durante todo ese trayecto, la noche, el rock and roll, el LSD, vengo de la época de los hippies. En 1968 estaba fumando el primer cigarro de marihuana. Y allí toda una carrera desenfrenada de drogas, de adicción, hasta que de repente terminé en Brasil porque acá nos metían presos siempre cuando hacíamos los conciertos, los recitales. Papo era mi amigo, bueno, gente del ambiente, ¿no? Y siempre nos metían presos, ¿no? Agarraban unos colectivos de línea y se metían en los teatros donde estábamos tocando y iba todo el mundo preso. Entonces todo el mundo descargaba la droga y nos hacían una causa general. Como no sabían de quién era, y yo me cansé, nos cansamos y con el otro muchacho nos fuimos a Brasil y allá armamos una banda que se llama Made in Brasil y allí comenzó un desenfreno total y me empecé a inyectar cocaína y contraje el virus del SIDA. En ese momento no había medicamentos, recién estaban comenzando, experimentando con los cócteles las cantidades de pastillas, ¿no? Y bueno, se murieron la mayoría de mis amigos. Y yo estaba tan loco que, claro, cuando me empezaron a doler el cuerpo, fui al hospital en San Pablo y me lo detectaron, el AIDS, como le llaman, ¿no? El HIV. Y bueno, yo tenía los ganglios, fiebre, estaba hecho un desastre. Las fotos están en este libro. Sanidad Interior o Nueva Criatura, aquí están las fotos. De toda la secuencia, de cómo estaba cuando estaba con la enfermedad, hasta que terminé sano para la gloria de Dios, cuando no existían los medicamentos. Y era ayuno y oración. ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? En su vida, ¿eh? El ayuno y la oración es muy bueno. Porque activa los dones que están dados por el Espíritu Santo en tu vida. El ayuno y la intercesión es muy bueno. Para que entonces salgas de la iglesia y le metas la mano a la gente, le eches fuera a los demonios y no dependa de que te pongan las manos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Tomar esa autoridad poderosa. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Y en uno de los ayunos, ayunábamos 3 días, parábamos, a los 15 días ayunábamos 3 días, 7 días con agua, agua y oración. Y el Espíritu Santo nos ministraba. Y allí estábamos internados en el centro Renacer, en Luis María Saavedra, cuando yo llegué al camino del Señor y me convertí, con el pastor Charlie, que era un pastor loco, que tenía el pelo largo así, pero había un poder en la iglesia de él, tremendo, donde había mucha liberación y mucha sanidad. Y yo mamé eso en ese lugar. Y de repente el Señor allí me toca en uno de los ayunos, y yo estaba orando en lenguas y caminando por la sala del centro, y de repente una silueta oscura salió de mi cuerpo. Algo pero tremendo, ¿no? Algo asqueroso realmente. Salió de mi cuerpo y escuché la voz del Espíritu Santo por primera vez que me dijo: Ricardo, fuiste sanado. Claro, yo era nuevito.
no sabía ni dónde estaba Juan todavía en la Biblia. Y de repente le dije al pastor, y me dijo, vamos al Hospital San Isidro, allá en Buenos Aires, donde, ¿saben quién nos atendía a nosotros? El doctor Cam, el que se encargó de todo el tema del gobierno ahora del virus, ese que aparecía en la televisión, era mucho más joven, ¿no? Éramos más jóvenes. Bueno, él era nuestro médico. Y cuando fui y le conté la experiencia al doctor, me dijo, ustedes los evangélicos están todos locos, se muere todo el mundo, no hay ningún medicamento que recién se está empezando a experimentar y vos me decís que te sanaste. Y le insistí para que me hiciera el examen y en ese momento demoraban como 2 semanas o 3 semanas en venir el examen. Y cuando llegó el examen, fuimos con el pastor y dio no reactivo. O sea, el SIDA se fue y se fue para siempre. Hace 34 años de esto. Cuando el pastor se enteró, porque fuimos juntos, cuando salimos del hospital, me dijo, yo sabía que Dios te iba a sanar, porque sos un llamado, me dijo. Y yo en ese momento todavía tenía una neurona en la cabeza y andaba renga, o sea, todavía no entendía nada de nada, pero había agarrado la fe del ayuno y la oración y le empecé a creer a Dios. Le empecé a creer a Dios y a su palabra y empecé a aprender a confesar esa palabra y Dios se glorificó por su palabra en mi vida. Al término, esto duró como casi 9 meses hasta que fui sanado. Luego me quedé como líder del centro de rehabilitación, atendiendo a los demás muchachos, dándole palabra, aprendiendo las palabras. Fui discipulado por el pastor así cara a cara y allí comencé un ministerio evangelístico. Y empecé a conocer el ambiente, pastores. Entonces me invitaban a algunas iglesias para predicar tipo campaña. Y yo pensaba que en todas las iglesias pasaba lo mismo que en la mía. Entonces empecé a ir a las iglesias y veía que la gente se ponía mal cuando aplaudían. Y yo estaba muy eufórico. Entonces yo cuando escuchaba algo que yo aplaudía, entonces me daba cuenta que era el único que aplaudía, ¿no? Porque estaban los bautupén, los bautistas, los bautupén, había toda una rama de cosas y yo no entendía nada. Yo lo que había entendido que había sido sanado con Dios. Lo demás para mí era, no, ¿y vos de quién sos? Y yo soy de Cristo, ¿viste? ¿A quién pertenece? Y yo soy de Cristo. No, yo soy cristiano, recibí el poder de Dios y me hace feliz, no me vengan con rollo, ¿no? O sea, soy de Cristo. Y allí empecé a entender y a ver, y tenía el pelo largo yo. Entonces un día en un ayuno, el Señor me habló y me dijo, mira, yo te voy a llevar a lugares donde si te ven así, te van a dar un shot y te van a sacar fuera. Así que por amor al Señor me corté el pelo. Y en una de las campañas me invita un fin de semana un pastor, amigo, y voy a la campaña. Predico 3 días ahí. Y de repente la veo a Emilia. Ese día se me activó el ministerio profético. Porque en un momento bajé con la unción de la tarima y empecé a ministrar a la gente y pasé por al lado de Emilia, estaba parada ahí y me frené y me di vuelta y la miré y le dije, no te sorprendas porque Dios, no te apartes porque Dios te va a sorprender. A los 4 meses estábamos casados. Eso, long time, ¿no? Ya hace tiempo. Y allí comenzamos el ministerio pastoral.
Yo ya había abierto algunas obras que la pastorearon mis padres porque mis padres se entregaron. Yo era la oveja negra de la familia, estuve preso por drogas. Era un desastre total mi vida. Y ahí mis padres se convierte mi hermano y todos somos pastores desde aquella época. Y el Señor se glorificó en la familia. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Alguno tiene algún problemita en esta noche? No sé si esto te está ayudando. ¿Usted tiene algún problemita? No sé, no puede pagar la deuda. ¿Tiene alguna vértebra fuera de lugar? ¿Algún problemita? Yo te puedo asegurar que Dios sigue siendo Dios. Que Dios sigue estando sentado en el trono y que todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Amén. Si puedes creer en esta noche, verás la gloria de Dios. Acá están un poco las fotos de mi testimonio, justo antes del capítulo Las armas de nuestra milicia. Mira, ¿ves? Ese que está de pelo largo ahí no es Juan el Bautista, ¿eh? No. Ese soy yo. Acá está la secuencia de cuando llegué con la enfermedad en el centro de rehabilitación. Le voy a contar un secreto. ¿Saben por qué tenía el pelo largo ahí? Como yo no entendía mucho de la Biblia, hice el voto del Nazareno. Y yo creí en eso. Entonces me dejé crecer el pelo, no comía pasas de uva y estaba ahí ayunando y orando. Después Dios me sacó de la locura esa. Me dijo, a este loco lo dejo un rato ahí, después lo saco y lo enderezo. Pero Dios sabe bien lo que hace, ¿no? Nos conoce, ¿verdad? Así que bueno, acá está un poco el testimonio. Y pasaron muchos años haciendo la obra del Señor. Y acá estamos. Acá estamos después de haber fundado algunas iglesias, de haber viajado por todas las naciones, seguimos viajando. Y yo nunca me imaginé, yo recuerdo que había una profeta en la iglesia del pastor Charlie, una mujer anciana, ¿no? Entonces, claro, yo todavía no estaba curado. Iba a las reuniones del centro de rehabilitación, iba a la iglesia, y bueno, mucho amor de las hermanas, de los hermanos, ¿no? Nos veían como pobrecitos, ¿viste? Esto en cualquier momento. Y de repente, una hermana se levanta y dice, Ricardo, te veo por los aviones, arriba los aviones, viajando para acá y viajando para allá, y Dios te va a usar. Y yo la miré y dije, claro, me ve tan mal que me está dando aliento la mujer, ¿viste? Y yo no sé si va a llegar a fin de año. Pero Dios fue bueno. Amén. Así que saca el pie del freno en esta noche y créele a Dios, porque Dios está hasta en los pequeños detalles. Si le vas a pedir un auto a Dios, Él quiere que le digas el color, la marca. Si le vas a pedir un novio a Dios, Él quiere... Hermano, escuche. Tenemos un testimonio de una hermana en Miami. La hermana estaba amargada, pobre, raíz de amargura, estaba sola, la cabeza le caminaba a mil, quería un compañero y venía, ore por mí, pastor, ore, ¿te acordás? Ore, necesito un compañero. Y un día yo proféticamente le hablé, en un lapso así de locura, le dije, escúcheme hermana, vaya a Walmart y compre un jean, un vaquero, del tamaño que usted quiere, el novio. Y póngalo, tírelo arriba de la cama y dígalo, Padre, llénalo. La cuestión que los terminamos casando. Apareció el que tenía que entrar en ese pantalón y los terminamos casando. O sea que, ojo lo que usted habla, lo que usted confiesa. Amén. Guerra espiritual personal. Este es un libro que Dios me inspiró y es muy interesante porque
muchas personas, muchos cristianos, no salen del mundo de sus necesidades. Cuando la palabra de Dios dice que fueron suplidas nuestras necesidades. Entonces a veces cuando te encontrás pidiendo algo que ya lo tenés y te metes en el mundo de la necesidad, no encaja. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas por su divino poder mediante su espíritu. Entonces cuando esa palabra a mí se me reveló hace unos cuantos años y iba a orar a Dios, me daba cuenta que le estaba pidiendo algo que ya tenía. Que la fe tenía que traerlo a mi vida para verlo materializado. Y así fue con la sanidad. Yo sé orar de todas las maneras, mire. Cuando estaba enfermo, yo ayunaba, oraba, todo me costó una fortuna poder realmente llegar a la dimensión para ser sanado. Porque a veces creemos que tenemos la dimensión de la fe para recibir cosas, pero todavía no llegamos ahí. Entonces estamos orando por cosas que nunca nos van a llegar a nuestra vida porque no tengo la dimensión de fe para alcanzarlo. Y Dios me trató en este área. Entonces yo oraba, ayunaba y no me funcionaba la cosa. No me funcionaba. Entonces el Señor fue claro en mi vida. Hice oraciones incrédulas. ¿Cuántos hicieron oraciones incrédulas? Mejor no las haga porque vas a terminar frustrado. Porque ni vos te lo crees ni Dios tampoco. ¿Verdad? Hice oraciones de todo tipo. Un día le dije al Señor, estaba llorando, estaba remanifestado. He revoleado Biblias contra la pared. Fui muy rebelde yo en mi vida. Me he manifestado con Dios, me he enojado con Dios. Y a Dios le encanta que te enojes. Y llorando le dije, ¿no te da lástima de mí? Me dijo, no. Yo no sano por lástima, yo sano por fe. Cuando llegues al nivel de fe que necesitas, la sanidad se va a activar en tu vida porque ya lo hice en la cruz del Calvario. Me llevé tus enfermedades y tus dolencias en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Salir del mundo de la necesidad. Siempre hay necesidades. ¿Cuántos están pasando una prueba ahora? Baje la mano. Ahora levanten los mentirosos. ¿Cuántos están pasando una prueba? No te preocupes. Después de esta viene otra. Entonces hay personas que están sufriendo esta prueba y como tienen tanta fe, ya se aproximan a la que viene. No, porque ahora como dije esto, hice esto, me va a venir esto. Algunos se les encima la cabeza, ¿verdad? Salir del mundo de la necesidad. Si nosotros, el enemigo, nos mantiene en el mundo de la necesidad, siempre estamos peleando ahí abajo. Por eso quiero hablarte de fe en esta noche. Y quiero hablarte de un principio, dos principios muy importantes. Y tienen que ver con guerra espiritual personal, con la autoridad y con el creer. Lo más importante para Dios es que creamos. Que estemos en la iglesia es bueno, pero que creamos es mejor. Cuando podemos creer, entonces hay cosas que van a ir en una dimensión elevada en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y yo ayunaba y oraba porque no podíamos consolidar la obra. Andábamos como perro en cancha de bocha, de acá para allá. No podíamos consolidar la obra. La mamá de Emilia falleció cuando nosotros estábamos allá. Ella no podía venir porque teníamos la antorcha, no podíamos salir del país todavía.
hizo su duelo, se metió en la habitación, estuvo 3 días ahí metida y cuando salió dijo, ok, ya estamos. No podés andar con cargas extras o cargas falsas. Hay mucha gente que anda con cargas falsas que son impuestas por el enemigo y no por Dios. Entonces, no podíamos consolidar. Y orábamos y un día el Señor me habló y me dijo, los demonios que estaban en Arrecife no son los mismos que están acá. Así que vas a tener que pelearla. Guerra espiritual. Entonces, como iglesia, para derribar un principado, primero tenemos que tener un nivel de intercesión fuerte para ver que Satanás suelte las almas, ¿verdad? Pero debo avanzar en lo que tiene que ver con la guerra espiritual personal. Tengo que salir de ahí. Tengo que salir de esa dimensión, confiar en Dios y creer en Dios que todo lo que yo necesite en esta vida, desde que entré al camino del Señor hasta que me lleve el Señor, ya está suplido por Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Si el enemigo nos ve que estamos peleando ahí abajo, dice, con este no pasa nada. Pero aquellos que están ahí en esa dimensión profética y estratégica, en esa intercesión, le están bombardeando los principados, las potestades. Ahí, ojo, porque ahí es donde la iglesia establece. Ahí es donde las almas se ganan, donde las almas son discipuladas y donde el poder de Dios se manifiesta en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una unidad de fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? San Marcos capítulo 11, verso 20. Vamos a compartir unos minutos. ¿Tengo tiempo, pastor? ¿Unos minutos? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Habla de la higuera que el Señor maldijo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mirá la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios, pero en el original dice, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjense en que habla más de la confesión que del creer. La fe es sobrenatural, ¿verdad? Pero el creer es natural, nos pertenece al hombre. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Entonces habla una vez del creer y 3 veces del decir. Creo y por eso hablo. Entonces, el tema de la confesión es súper importante en ese nivel, de esa dimensión de fe. Está la fe que obtiene cosas, que es la primera etapa. Cuando llegamos al camino del Señor, el Señor pedimos algo y ¡pac! Ahí está, ¿verdad? El Señor resuelve enseguida, te empieza a enganchar. Pero no te puedes quedar toda la vida ahí, resolviendo las cosas cotidianas. Necesitamos entrar en la segunda etapa. La segunda etapa de la fe es lo que habla más el justo. Por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Salimos de la etapa de las necesidades. Eso ya tiene que ver, mas el justo por la fe vivirá, eso ya tiene que ver con tu ser, con tu persona. Es muy, muy interesante esto. Y debemos diferenciar lo que es la fe, lo que es la esperanza. Pablo dice, y ahora dice, la fe, la esperanza y el amor. Cada una de esas 3 tiene su lugar. La fe tiene su lugar, la esperanza tiene su lugar y el amor tiene su lugar. No podemos meter una cosa donde va la otra. Entonces mucha gente se confunde en el tema de lo que es la esperanza. Diga conmigo, la esperanza espera y nunca recibe. La fe cree
y recibe. La fe es ahora, es aquí, en el presente. Por eso que es importante. Muchos dicen, creo, usan la palabra, creo que lo recibiré algún día. Eso no es fe, eso es esperanza porque el verbo está en el futuro. Por eso cuando Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas por su divino poder, el verbo está en pasado, ya fue hecho. Entonces, nosotros cuando estábamos en Arrecifes, estábamos mal económicamente. Entonces yo recibí la palabra, digo, Señor, suple las necesidades de esta semana. Me dice, ya están. Sí, pero yo no las tengo. Bueno, decirle al diablo que la suelte. Y empezó a funcionar el asunto. La fe cree que tendrás el dinero a tiempo para pagar la deuda. Y la fe no se pone mal. La fe no se pone nerviosa. La fe no se pone en ansiedad. La fe cree que ese dinero va a estar para pagar la deuda a tiempo. Amén. Fe. Fe no es esperanza. La esperanza espera y no recibe nada. Por eso la fe es aquí y ahora. La fe es sobrenatural. El creer me pertenece a mí. ¿Cuántos creen en esta noche? ¿Cuántos están creyendo por todas las oraciones que se hicieron aquí cuando pasaron adelante? ¿Estás creyendo? ¿Lo crees? Gloria a Dios. Dale un aplauso si lo crees al Señor. Gracias, Señor. Dile, gracias. Hebreos 11:1, quiero leer la traducción de Moffat. Dice, pues la fe quiere decir que tenemos la confianza de tener lo que esperamos, persuadidos de lo que no vemos. Fe es la certeza, dice la otra traducción, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando? Hay gente que en su matrimonio andan a las patadas y están esperando divorciarse. ¿Cómo va la cosa? No, esto va mal. Yo pongo de mí, ella pone de sí, pero esas cosas que suceden, ¿no? Están esperando eso, entonces eso les viene, porque es una fe contraria. Pero cuando estamos creyendo que Dios restaura todas las cosas, entonces ese matrimonio se restaura. Por la palabra de fe. ¿Cuántos tienen y necesitan en este tiempo restauración en áreas de su vida? La palabra de Dios lo va a hacer. Por eso que cuando renovamos la mente, renuevo mi mente a través de la palabra, empiezo a meterme en la voluntad divina de Dios. Dios no puede usar a un cristiano que no tiene la mente renovada. Necesito renovar mi mente para que Dios pueda hacer algo en mi vida. Por eso cada día debo renovar mi mente a través de la palabra. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablo la palabra la escucho. La hablo y la escucho. La hablo y la escucho. Eso produce fe. Amén. El Espíritu por medio de Pablo nos dice que la fe es el apoderarse de las ilusiones de la esperanza para traerlas al ámbito de la realidad. Y la fe, diga conmigo, la fe es la garantía, es el instrumento de garantía que hará mío lo que anhelo. La fe. La fe. Por eso dice, tened la fe de Dios en la traducción original. Tened la fe de Dios. O sea, Dios tiene tanta fe que Él ya nos salvó desde antes de la fundación del mundo y nosotros pasamos todo lo que pasamos en la vida y Él sabía que íbamos a llegar hasta cierto momento y íbamos a caer en sus brazos y íbamos a entrar en el propósito divino
íbamos a ser marcados por el destino profético para nuestra vida en este tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él ya fue y vino. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen confianza en esta noche? La fe dice la misma cosa que la palabra. La incredulidad se declara en contra de la palabra de Dios. Si querés ver los beneficios de Dios, nos ponemos de acuerdo con la palabra. Eso va a traer los beneficios para este tiempo, aquí y ahora.